Queremos resolver el valor absoluto de la diferencia del valor absoluto de la cantidad 2x, 3 y 5 igual 10. Observe que aquí tenemos un valor absoluto incrustado dentro. Un valor absoluto para la ecuación de valor absoluto más básica. Si tenemos el valor absoluto de x igual a c o c es mayor que igual a z, tenemos sal c o sal c. Aplicaremos la misma idea aquí. Tendremos que aplicarla una vez para el valor absoluto externo, y luego volver a formar el valor absoluto interno. Así que volviendo a la ecuación original, volvamos a la ecuación original. Primero considere el valor absoluto externo. La expresión dentro del valor absoluto externo puede ser igual a 10 positivo o negativo 1, esto nos da 2 ecuaciones. La primera ecuación es el valor absoluto de la cantidad 2x, 3, 5 igual 10 o el valor absoluto de la cantidad 2x, 3, 5 igual menos 10. Ahora tenemos que tomar estas dos ecuaciones de valor absoluto, aislar el valor absoluto y configurar dos ecuaciones más para cada una de estas ecuaciones, comenzando por la izquierda. Para aislar el valor absoluto, sumamos 5 a ambos lados, lo que nos da el valor absoluto de la cantidad 2x, 3 igual 15 y luego, a la derecha, sumamos 5 a ambos lados para aislar el valor absoluto que, ahora nos da el valor absoluto de la cantidad 2x, 3 igual 5. Ahora deberíamos reconocer algo aquí: un valor absoluto siempre no negativo, nunca va a ser igual a neg 5, y por lo tanto no obtenemos ninguna solución de esta ecuación. No significa que no haya solución para la ecuación original, solo significa que no se obtienen soluciones de esta parte. Así que ahora volvemos a la izquierda y configuramos y resolvemos dos ecuaciones para el valor absoluto de la cantidad 2x, 3 igual 15, de nuevo, la expresión dentro del valor absoluto puede ser igual a 15 positivo, orga 15 y el valor absoluto seguirá siendo igual a 15, esto nos da 2x, 3 igual 15 o 2x, 3 igual menos 15 y ahora resolvemos estas dos ecuaciones. A la izquierda sumamos 3 a ambos lados simplificando tenemos 2x igual 18 dividiendo ambos lados por 2 tenemos x igual 9, y luego a la derecha sumamos 3 a ambos lados, lo que nos da 2x igual menos 12 dividiendo ambos lados por 2. Tenemos x igual menos 6. La ecuación original tiene dos soluciones: x igual 9 o x igual menos 6. Antes de continuar, verifiquemos esto gráficamente. Para verificar esto gráficamente, graficaremos el lado izquierdo de la ecuación, el lado derecho de, y luego mira las coordenadas x de los puntos de intersección usando desmos.com. A la izquierda desde el lado izquierdo de la ecuación tenemos, y igual al valor absoluto de la diferencia del valor absoluto de la cantidad 2x, 3 y 5 graficada en turquesa, y abajo tenemos y igual 10 desde el lado derecho de la ecuación graficada en rosa. Observe que tenemos dos puntos de intersección y las coordenadas x verifican nuestras soluciones. Tenemos sal menos 6 o sal 9. Espero que hayas encontrado esto útil.